El gobierno bolivariano de Portuguesa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento de Sanidad Vegetal del Sasa Portuguesa, presentan la broca del café, el enemigo número 1 del caficultor. ¿Qué es la broca? La broca del cafeto es un insecto del tamaño de la cabeza de un alfiler, de color negro, que se desarrolla y se reproduce en el interior del grano del café. ¿Dónde se originó la broca del café? La broca del café se originó en África. Aparece en Brasil en 1913, luego pasa a Perú, Bolivia, Ecuador, sigue a Guatemala, Honduras, Colombia en 1989 y llega finalmente a Venezuela en 1995. Actualmente la broca en Venezuela se encuentra en Sanare del estado Lara, Boconó del estado Trujillo, Barinita, Calderas y Altamira de Cáceres del estado Barinas, Nirgua del estado Yaracuy, asimismo el estado Táchira, y lamentablemente existen 21 sectores infectados por la broca del café en el municipio Hunda y uno del municipio Sucre del estado Portuguesa. ¿Qué daños causa la broca del cafeto? Los frutos atacados por la broca del café son de muy baja calidad y de bajo peso. Por otra parte, cuando el insecto ataca los frutos tiernos, muchos de ellos caen antes de madurar. Asimismo, los frutos del café en óptimo estado de desarrollo y atacados por la broca, se establecen en ellos perforaciones, casi siempre en la almendra, hasta destruirla completamente. En definitiva, un cafetal atacado por la broca pone en peligro la producción del productor cafetalero. Alerta, revise su cafetal. Cuando ya encontramos el problema en una finca, entramos donde está el foco, ¿verdad? Localizado. Entonces hacemos una selección de 30 plantas al azar, donde escogemos la parte media de la planta a la parte inferior. Agarramos una de las varejas y se cuentan todos los granos. Al contar todos los granos, estos datos se hacían una planilla que llevamos donde se saca el porcentaje de infestación. Después de tener todos los granos contados de la vareja, después empezamos a revisar si encontramos granos dañados o brocados por el insecto. Al tener estos dos datos, una vez llenada la planilla, ahí tenemos el porcentaje de infestación, que son total de granos brocados entre total de granos revisados por 100. Una vez que hemos conseguido ya los granos con las perforaciones del insecto de la broca, debemos proceder a determinar en qué posición está el insecto, porque de acuerdo a la posición que tiene, vamos a determinar qué tipo de control podemos usar. Existen 4 posiciones. La posición A, cuando el insecto está tratando de penetrar el fruto por el ombligo. La posición B, cuando ya penetra por el conducto hacia el grano. La posición C, cuando ya está ubicado cerca de la almendra. Y la posición D, cuando se establece en la almendra del grano. Cuando nosotros determinamos un gran porcentaje de insectos que están en fase A o fase B, es la época ideal para ejercer de una vez los controles. Amigo productor, si después de realizar la revisión de su cafetal logra conseguir o sospecha la presencia de la broca en su plantación, por favor notifique rápidamente a los técnicos del SASA o los del CIARA, Guardia Nacional, PACA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA o cualquier autoridad civil más cercana a su parcela. ¿Cómo se dispersa la broca? Todos los caficultores deben estar atentos en la forma en que se traslada la broca de un lugar a otro
y así evitar su propagación. Primero, el transporte de un lugar a otro de semillas y frutos atacados por la broca. Segundo, el traslado de la broca a través de la ropa, sombrero, zapatos o botas de la gente que camina por las plantaciones infectadas por el insecto dañino. Asimismo, las herramientas de trabajo de campo como machetes, asperjadoras, sacos y cestas que sirven de transporte a la broca para llegar a otros lugares. Por último, los carros, camionetas y cualquier otro medio de transporte que sirve para trasladar a grandes distancias a la broca y así dispersarse rápidamente. ¿Cómo podemos controlar la broca? En primer término, tenemos el control cultural, el cual consiste en las labores de campo, como por ejemplo, revisar las plantaciones en las orillas del camino, ríos, patios de secado, cercanías de la casa y lugar de beneficio. Por otra parte, recoger y repasar todos los frutos maduros de las plantas y los que caen al suelo. Asimismo, en el control cultural se recomienda fertilizar y controlar la maleza oportunamente, al igual que realizar raleos de sombra. Entre otras recomendaciones, se puede mencionar el evitar el trueque o intercambio de sacos y herramientas de campo con otras fincas, colocar la pulpa de café en un solo sitio y evitar que corra hacia las plantaciones, ríos o quebradas. Al igual que eliminar plantas que sirven de hospederos de la broca. Por otra parte, recoja los frutos brocados y aquellos que floten durante el beneficio, proceda a sumergirlos por 15 minutos en agua hirviendo. Finalmente, evite trillar granos flojos. Trille el café con un contenido de humedad por debajo del 12%. El control biológico consiste básicamente en utilizar los hongos tales como Beauveria bassiana o Metarrhizium anisoplae en aplicaciones al final de la tarde. Ahora, en cuanto al control químico, se ha demostrado que el producto aplicado no llega a la broca dentro del grano. Por otra parte, el uso de veneno es peligroso, por lo tóxico a la salud de los productores y el ambiente. Finalmente, podemos mencionar el control legal, el cual consiste en la restricción y prohibición de la movilización del café si no cumple con la certificación del tratamiento libre de plaga. Recuerde llevar un registro de la floración de su cafetal y cuando sospeche de la presencia de la broca en su finca, no tome muestras y acuda al técnico del SASA o a las autoridades más cercanas. Amigo caficultor, la broca está cerca de usted y amenaza su cafetal. La broca es tu enemigo. Ayúdanos a combatirla.